Vale, vamos a comenzar con unas cuantas preguntas del examen de septiembre del 2020, el que se hizo de las plataformas AVEX. Y son en total 62 preguntas. Voy a hacer de 10 en 10 explicándolas una a uno para que se vaya entendiendo mejor, que algunas son un poco más complejas que otras. Pero bueno, en general se entiende bien. Vamos a ir mirando y vamos a ir explicando cada una, incluso las que no son, para descartar y para aprenderlas también. Vale, vamos a comenzar. En un estudio realizado por Ponzi en 2016 se puso de manifiesto que los niveles de testosterona en saliva aumentaron en varones tras el visionado de un vídeo con contenido sexualmente explícito. ¿Qué tipo de estrategia se siguió en esta investigación? Tenemos en la opción A, aproximación correlacional, en la B, intervención somática, en la C, intervención conductual y en la D, observacional. Empezaríamos por el comienzo de aproximación correlacional. Vemos si la aproximación correlacional iría bien en esto, en una testosterona con saliva aumentada en varones tras un visionado de un vídeo en contenido sexualmente explícito. Aquí lo que hay que saber son las diferencias entre la variable dependiente, la independiente y demás. ¿Qué es la aproximación correlacional? Básicamente es observar las covariaciones entre las medidas biológicas y las conductuales. El típico caso de Phineas Gage, no sé si, imagino que ya lo conoceréis, que lo dicen en varias asignaturas de esta carrera, que le atravesó en la vía del tren un tubo, le atravesó parte del encéfalo y demás. Esa sería un ejemplo de aproximación correlacional, por lo cual no tiene nada que ver con esto, porque lo que nos están diciendo aquí, nos hablan de los niveles de la testosterona en saliva que aumentaron en varón tras el visionado de cierto vídeo. Entonces, el tipo de estrategia no es la aproximación correlacional. Podría ser la intervención somática. Es una intervención, pero vamos a ver si es somática o si, en este caso, es conductual. Que es conductual, vamos. En la intervención somática, lo que es la diferencia entre la intervención somática y la conductual es que en la somática la conducta es la variable dependiente y el organismo es la variable independiente. La variable independiente, ya sabéis, donde interviene el investigador, la que manipula. Entonces, en este ejemplo no nos valdría la intervención somática, porque la variable independiente es el organismo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces, tendríamos que meternos en la intervención conductual, que es lo contrario. La intervención conductual hace que la conducta sea la variable independiente y el organismo la dependiente, que es en este caso, como bien podéis ver en el ejemplo, en el visionado a través de la testosterona. Eso es lo que es la intervención conductual. La conducta es la variable independiente, mientras que el organismo es la variable dependiente. Que básicamente es eso que nos interesa aquí, que es la intervención conductual. La observacional, no hay, para explicarlo bien, no hay intervención del investigador. Simplemente observa, se limita a medir las variables que hay dentro del estudio. En cuanto a la 2, bueno, aquí marcaríamos la C, ya veis que está en negrita, os la pongo por si acaso para que sepáis cuál es, de todos modos. En cuanto a la 2, en relación a la variabilidad genética, sabemos que el polimorfismo de nucleótido simple es, y nos dicen la A, el tipo menos común de polimorfismo. La B, se suele producir en secuencias de ADN que supuestamente no se expresan o no tiene ninguna función. En ningún caso tiene efecto sobre el fenotipo o todas son ciertas. Primero de todo, tenemos que saber lo que es un polimorfismo y después decir del tipo, si es de nucleótido simple o de lo que sea. Entonces, el polimorfismo es cuando las frecuencias de los alelos de un loci se sitúan por encima del 1%. Y al persistir durante largos años es lo que nosotros llamamos polimorfismo. Lo que pasa es que es lo que daría lugar al nombre de polimorfismo. Lo que pasa es que después, en consecuencia, cuando hay una mutación puntual, aparecería lo que es el polimorfismo de nucleótido simple, que es lo que más nos interesa a nosotros. Y es el tipo más común y sencillo de todos ellos. Entonces, nos dice la A, el tipo menos común de polimorfismo. No, porque es el tipo más común de polimorfismo, por lo cual la A no puede ser. Y si no es la A, no puede ser la D, porque la D nos dice que todas son ciertas, por lo cual ahí
Es un juego de descartes. Quitaríamos la A y la D. Nos queda la B y la C. Nos dice, se suele producir en secuencias de ADN que supuestamente no se expresan o no tienen ninguna función. Exactamente. La B sí que producen secuencias que son supuestamente que no se expresan o que no tienen ninguna función. Y pone, en ningún caso tiene efectos sobre el fenotipo. Todo lo contrario. Es de lo que va. De hecho, es el 97%, si lo miráis en el libro, si no recuerdo mal, son 97% del ADN. En ese caso. Bueno, mira, la mayoría se produce en secuencias de ADN que supuestamente no se expresan o no tienen ninguna función del 97% del total. Su efecto no se manifestaría en el fenotipo. Pero en ningún caso tiene efecto sobre el fenotipo. Está mal. Puede tener efecto sobre el fenotipo. Aunque sea el 97 diciendo que no, pero en ningún caso es lapidario ya. En ningún caso tiene efecto sobre el fenotipo, no. Sí que puede tener efecto sobre el fenotipo. Nos quedaríamos con la B. Se suele producir en secuencias de ADN que supuestamente no se expresan o no tienen ninguna función. Luego directamente nos preguntarían, en la 3, sobre la variabilidad genética existente en las poblaciones, sabemos que desde un punto de vista genético, la migración de individuos puede producir nuevos alelos en la población receptora, aumentando su variabilidad genética. Sí que desde un punto de vista la migración de individuos puede introducir nuevos alelos. Y eso hace que aumente su variabilidad genética, lógicamente. En la B, cuando la selección natural mantiene activamente la variabilidad, hablamos de polimorfismos equilibrados. También, la recombinación génica es una fuente muy importante de la variabilidad, lógico. Todas las 3 van sobre lo mismo. Todas las anteriores son ciertas. Está sencilla. En la D. Después, la eficacia biológica. Que es... nos van a preguntar, nos van a decir una serie de frases y habrá que mirar cuál se corresponde mejor con la eficacia biológica. Es a lo que Darwin hacía referencia cuando describió a los individuos cuya descendencia representa el mayor porcentaje de la población en la siguiente generación, como los más aptos. ¿Vale? B. Será mayor cuanto mayor sea el coeficiente de selección. No. De hecho, es que son inversamente proporcionales, la eficacia biológica y el coeficiente de selección. Cuanto mayor es el coeficiente de selección, para que se entienda bien, cuanto mayor es el coeficiente de selección, lo que es la S, que se representa con una S, menor será la eficacia biológica y viceversa. Entonces, ¿será mayor cuanto mayor sea el coeficiente de selección? No. Los cambios que en ella se producen son independientes de la selección natural, no, son dependientes de la selección natural. Y todas las anteriores son ciertas, no, ya que descartamos una, que era la B, como hicimos anteriormente, pues la D no puede ser. Nos quedamos con la A, que es a lo que Darwin hacía referencia cuando describe a los individuos. Vale, bueno, para los que no sepan igualmente, el coeficiente de selección es la medida de la diferencia entre de la eficacia biológica. De todos modos, se suele representar con una S. Este tipo de preguntas también vienen en ejercicio, quiero decir. Es una pregunta teórica sobre ejercicios, que es bueno saber. Pero que quede claro, que es inversa una a otra. Entonces la eficacia biológica va sobre eso. Cuanto mayor es el coeficiente de selección, menor es la eficacia biológica y viceversa. Eso es con lo que hay que quedarse. Y después, lo que nos dice Darwin ahí. Por lo cual, la opción A. La respuesta de lordosis en la rata hembra, la postura que tiene la rata, se bloquea si administramos estrógenos de manera exógena. No, más bien, lo que es la lordosis es un mecanismo desencadenador innato, que viene por un efecto de estro que le llaman de los estrógenos en este caso, y nos dice, se bloquea si administramos estrógenos de manera exógena. Exógena también se refiere lo que introduces al organismo, que no lo hace él. Hay una cosa que es exógena o endógena. Endógena la crea tu organismo, exógena la proporciona de forma artificial, pues el que intervenga para hacer eso. Y nos dice, se bloquea si administramos estrógenos de manera exógena. No, esa no podría ser. Si administramos estrógenos de manera exógena, se activa, no se bloquea. Después, en la B, no ocurriría si administráramos al animal tamoxifeno. ¿Qué es el tamoxifeno? Es un antagonista de los receptores estrogénicos. Los receptores estrogénicos, los que recaptan en tema de estrógeno. Y dice que es un antagonista, el tamoxifeno es un antagonista de los receptores de tal. Antagonista es contrario o opuesto, el significado.
Entonces, no ocurriría si administramos al animal tamoxifeno, porque el tamoxifeno bloquearía, por así decir, el receptor estrogénico. Entonces, esa sería la respuesta correcta, porque al menos por ahora, porque dice, no ocurriría si administramos al animal tamoxifeno, que es el antagonista, el contrario, de los receptores estrogénicos, bloqueando esa posición, y por lo cual, sin el estrógeno, no ocurriría dicha lordosis en la rata hembra. C. Ocurre en todas las fases, fesas pone, pero se entiende, fases del ciclo estral de manera natural, ¿no? Y no depende de un mecanismo desencadenador innato. Sí que depende de un mecanismo desencadenador innato, porque lo acabamos de explicar justo en la A. Así que nos quedaríamos con la B. No ocurriría si administramos al animal tamoxifeno, porque el tamoxifeno es un antagonista de los receptores estrogénicos, y el antagonista significa eso, contrario u opuesto. Vale. Vamos a ver si hacemos las 10 primeras, por ejemplo, aunque son 62 o por ahí, pero bueno, para hacer unos cuantos, porque todas seguidas también yo creo que cansa. Y viene bien, porque así por lo menos se sabe cómo, aunque los anteriores exámenes vayan a ser también como los que pueda haber en aves y demás, es bueno hacer uno, que vengan las preguntas que se hicieron en 2020, por ejemplo. Así que, a ver, el 6. Típica pregunta, esto es que todas estas tienes que ir sabiendo la A, la B y demás para tal, ¿no? Es bastante complicadillo, entonces es importante saberlo bien. El rasgo de personalidad denominado buscador de sensaciones se ha relacionado fundamentalmente con el gen que codifica el receptor de la hipocretina, el gen SOX9, el FOXP2, el del lenguaje, y el alelo largo del gen que codifica el receptor D4 de dopamina. Vale, vamos a ir de una en una, y es una forma además de saber todas las demás. Porque te preguntan a lo mejor, esta es la de síndrome Down, esta es la de la narcolepsia, esta es la del lenguaje, esta es la de tal. Entonces tú, con una sola pregunta, te están preguntando todo. Ese es el rollo. Entonces te dicen, el gen que codifica el receptor de la hipocretina. La hipocretina, imagino que como sabréis la mayoría, es la de la narcolepsia. Entonces no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de un rasgo de personalidad denominado buscador de sensaciones, que ya sabemos, dopamina y demás. Entonces no tiene nada que ver la hipocretina, que es la narcolepsia, la de quedarte dormido, la de quedarte al suelo directamente, entonces no tiene que ver. Y que en el gen, el SOX9, que es el gen de la determinación del sexo, ¿sabéis? Entonces si es suficiente, se formaría lo que serían los testículos. Y si no es suficiente, pasaría directamente a los ovarios. Entonces es básicamente el que utiliza, es el gen de la determinación del sexo. Entonces, como veis, el título no tiene nada que ver con esto. El gen FOX, el P2, es el del lenguaje. Tampoco va con esto. Y después, por último, ya descartes, ya sabríamos que es esta, pero de todos modos hay que saberlo. Y es el alelo largo del gen que codifica el receptor D4 de dopamina. La dopamina es la que se está sobre todo aún estudiando, porque hay muchas cosas que no se saben sobre tanto dopamina como serotonina como demás, pero se está correlacionada totalmente con la búsqueda de sensaciones y demás. Y justamente con el alelo largo del gen que codifica dicho receptor de D4 de dopamina. Vale, nos vamos a la 7. En relación a la organización del ADN, sabemos que en su estado de menor condensación adquiere una estructura de 30 nanómetros de espesor. Al replicarse la B, al replicarse durante la primera fase de la división celular, da lugar a los 2 cromosomas homólogos. C. En la fase celular se disgrega adquiriendo una estructura amorfa que en su menor nivel de condensación se denomina eucromatina. Y su estructura de nucleosomas durante la interfase representa su estado de mayor condensación. Antes de nada hay que mirar que en relación a la organización del ADN en este caso, lo que sabemos es que es como un nivel superior de organización. Lo que hay que tener claro, básicamente, es que el nucleosoma es el primer nivel. Y después, el organismo metafásico sería el último. Entonces, entre esa interfase de lo que sería el primer nivel y el último, se van organizando. Entonces va por unas fases. Entonces tienen unos niveles. Y se van formando gracias a los nucleosomas. Esos nucleosomas se van plegando unos sobre otros. ¿Sabes? Formando esas fibras de 30 de las que estamos hablando, fibras de 30 nanómetros de espesor, como nos habla en el apartado A, quiero decir. Entonces, la cromatina, que es lo que nos interesa ahí, está dividida en dos.
lo que sería dos tipos, vamos. Sería la eucromatina y la heterocromatina, si no recuerdo mal. La eucromatina tiene un empaquetamiento menor y la heterocromatina es la proporción de cromatina con más condensación. Entonces, dicho eso, tienes que ir mirando. En su estado de menor condensación adquiere una estructura de fibra de 30 nanómetros de espesor. No. En su estado de menor condensación, no. Al replicarse durante la primera fase de la división celular da lugar a los dos cromosomas homólogos, tampoco. En la fase celular se disgrega adquiriendo una estructura amorfa que en su menor nivel de condensación se denomina eucromatina. Como dijimos, la cromatina se dividía en dos tipos, la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es el empaquetamiento menor y es el de menor nivel de condensación. Entonces, esa por ahora es cierta. Y por último, la D. Su estructura de nucleosomas durante la interfase representa su estado de mayor condensación. No. Su estructura de nucleosomas durante la interfase representa su estado de mayor condensación. No es el de mayor condensación ahí. Entonces, lo que hay que tener claro es eso. Que empieza directamente en lo que sería la cromatina hasta llevar a la parte del cromosoma metafásico. Vamos, que el nucleosoma sería lo primero. El nucleosoma es el primer nivel, por así decir. Y el último es el cromosoma metafásico. Y entre esos dos puntos extremos de comienzo y final, los siguientes niveles se van formando, ¿no? Entonces se van formando gracias a que esos nucleosomas, que os he dicho, los del principio, se unen plegándose unos a otros. Es de la parte del ADN, vamos, plegando unos sobre otros, y forman esas fibras. Esas fibras de 30 nanómetros de espesor vienen de eso, de que se van metiendo unas con otras, se van formando, porque se van plegando unas sobre otras. Y después hay que saber que esa cromatina está en dos tipos, que está la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina, como bien nos dice la C, en menor nivel de condensación es la eucromatina, mientras que la heterocromatina es la proporción de cromatina, pero más condensada. Vale. Explicado esto, pues ahora nos sería la C. La fase celular se disgrega adquiriendo una estructura amorfa que en su menor nivel de condensación se denomina eucromatina. Vale. El 8. El síndrome de Williams. A. Está relacionado con la degeneración de las vías colinérgicas asociadas al exceso de alelos de la proteína precursora de amiloide. B. Es una aneuploidía autosómica. C. Se caracteriza porque a pesar de su bajo coeficiente intelectual, las personas que lo padecen tienen alta capacidad lingüística y buenas capacidades para las relaciones sociales. Hay varios vídeos en YouTube que entrevistan incluso a personas con este síndrome y demás, y se ve mucho, tienen una capacidad lingüística espectacular. Y es un claro ejemplo del fenómeno de impresión o grabación genómica. Vale, vamos a ir por partes. Está relacionado con la degeneración de las vías colinérgicas asociadas al exceso de alelos de la proteína precursora de amiloide. Eso es del síndrome de Down. Por lo cual, la descartamos, porque nos están preguntando por el síndrome de Williams. Ojito ahí. B. Es una aneuploidía autosómica. Aneuploidía autosómica. Son las típicas de síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau. Esas son las aneuploidías. En ese caso. Que en sí la aneuploidía es cuando... Es que, ¿sabes? Para explicar esto. Es un individuo cuyo número de cromosomas difiere del euploide. Entonces, ¿qué pasaría esto? Pues que o tienen un cromosoma extra o tienen ese ausente. Entonces, siempre se asocia con deficiencias físicas, mentales o incluso ambas. Entonces puede ser que o por mucho o por poco. Así en resumen. Y después nos tendríamos la C. Se caracteriza porque a pesar de su bajo cociente intelectual, las personas que lo padecen tienen alta capacidad lingüística y buenas capacidades para relaciones sociales. Esa es cierta. Y después nos dice, es un claro ejemplo del fenómeno de impresión o grabación genómica. ¿Qué significa esto de impresión o grabación genómica? Hay veces que algunos genes no se ajustan a lo establecido. Entonces, difieren de si el alelo procede del padre o de la madre, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la impresión o la grabación genómica. ¿Cuáles son las típicas enfermedades de impresión o grabación genómica? Imagino que leyéndolas en el libro, los que hayáis mirado tema y demás, ya os sonarán que son las de Prader-Willi y las de Angelman. Esos son ejemplos de
de este tipo de inversión o de grabación genómica. Prader-Willi es, si no recuerdo mal, que creo que sí, creo que es cuando el cromosoma que ha sufrido la delección es la del gameto masculino, mientras que la de Angelman está bien, es que lo tengo por mnemotecnia, por Prader-Willi, el hombre, y Angelman a mujer. Entonces la delección del gameto masculino va sobre Prader-Willi, y la de Angelman es si procede de la delección del óvulo. Si la delección viene del óvulo, es Angelman. Vale, pues Prader-Willi y Angelman serían las de impresión o grabación genómica. Lo que nos están preguntando aquí es síndrome de Williams. Pero bueno, doy todas estas explicaciones para que cada uno sepa por qué es y por qué no es. No simplemente decir, mira, es la C. Sí, bueno, es la C, pero habrá que saber por qué no. 9. Respecto al encéfalo anterior, sabemos que la cisura central determina la separación de ambos hemisferios. Todos los lóbulos que lo constituyen son visibles en la superficie de los hemisferios cerebrales. El diencéfalo es uno de sus componentes o lo constituye exclusivamente la corteza cerebral. Vale, comenzamos por la A. La cisura central determina la separación de ambos hemisferios. No, sí, la que determina la separación de ambos hemisferios es la longitudinal. De hecho, la cisura longitudinal, no sé si se verá aquí, pero es exactamente lo que divide los hemisferios, que va por el medio. Entonces no es la cisura central, es la cisura longitudinal la que determina la separación de ambos hemisferios, por lo cual, nada. La B. Todos los lóbulos que lo constituyen son visibles en la superficie de los hemisferios cerebrales. No todos son visibles, la mayoría, pero hay dos que no. Es el de la ínsula y el límbico. El de la ínsula está en la profundidad de la cisura lateral y el límbico es en la cara media de los hemisferios, por lo cual no todas son visibles. Y ahí está el truco. Por eso dice todos los lóbulos que lo constituyen son visibles en la superficie de los hemisferios. No, ya que la ínsula y el límbico no. Entonces la B no puede ser. ¿El diencéfalo es uno de sus componentes? Sí, el diencéfalo es uno de los componentes del encéfalo anterior. De hecho, son los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Lo que es el encéfalo anterior se divide en el hemisferio cerebral y en diencéfalo. Por lo cual, el diencéfalo es uno de sus componentes. Es cierta esa afirmación. Y la D dice, lo constituye exclusivamente la corteza cerebral. No, ya que hemos dicho, el hemisferio cerebral es diencéfalo. Así que nos quedaríamos con la C. Vale, y por último vamos a hacer la 10. Y así hago otros vídeos más sobre estos exámenes del 2020, de septiembre, de la primera parte. Vale, del primer parcial quiero decir. 10. El cerebelo. El cerebelo consta de dos hemisferios unidos en su parte central. B. El vermis se localiza en la zona medial. C. Todas las opciones son ciertas. Y en su superficie hay grandes cisuras que lo dividen transversalmente, el lóbulo anterior-posterior y flóculo nodular. La A. Consta de dos hemisferios unidos en su parte central. Sí. El vermis se localiza en la zona medial también. Todas las opciones son ciertas, ya veremos. La D. En su superficie hay grandes cisuras que lo dividen transversalmente en los lóbulos anterior, posterior y flóculo nodular. Exactamente, es así. Entonces es la C. Todas las opciones son ciertas. Vale, el próximo día haremos otras 10 o 15 o las que caigan. Pero para que veáis cómo es el tipo de exámenes que os pueden poner en lo que sería el examen virtual. Son menos preguntas, si no recuerdo, no sé exactamente, pero creo que dicen que son menos. 20. Lo que me refiero presencialmente eran 30, pero cuando es en el tema virtual y demás creo que son 20 o por ahí. Entonces, para que sepáis un poquillo cómo va la cosa. Me preguntaron incluso si hay imágenes y demás, y sí, se pueden poner imágenes tanto del encéfalo como de lo que le salga, y de animales, de todo. Mira, os voy a enseñar, de hecho, si queréis, un poquito más para abajo. Son 62, y son, al menos de las que he encontrado, dicen que son todas las que hay, porque no todo el mundo tiene el mismo examen, lógicamente. Y hay una serie como un banco de preguntas, de la misma forma que las hay para el 2018, 2019, 2000 tal, pues para los que hicieron en el examen virtual lo mismo. Todo esto tienes que ir recopilando, que es lo que fui haciendo, y te lleva tu tiempo, la verdad. Pero bueno, por lo menos después lo tienes todo. Y qué mejor que compartirlo. Y ahora, mira, un ejemplo.
Esta 56, ¿qué sistema de apareamiento es el más probable en la especie presentada en la figura? Y pum, toma figura. Y lo mismo, otra pregunta sobre la misma figura. Y otra en la misma. Y después esta, el típico del estímulo supernormal y tal. Esto lo expliqué en otro vídeo. Estímulos desencadenadores innatos, ejercicios, hay de todo. Así que bueno, de todos modos, voy a seguir haciendo del 2019, de 2017, de todo lo que tengo hecho. Los tengo desde que crearon los exámenes en esta materia. Como podéis ver, vas todo para aquí, no es. Voy haciendo y después los subo. Y gente que los necesite, a lo mejor se los puedo pasar o bueno, ya miraremos. Pues mira, desde el 2010. Está claro que mejor mirar desde el 2017, 16, que es cuando comenzó este libro y demás, pero bueno, es importante tener también preguntas de todo tipo. Así que eso, espero que os sirva a una inmensa mayoría. Y nada, seguiré subiendo más cosas y demás sobre esto. Un saludo y hasta la próxima.